cordial saludo al querido pueblo salvadoreño, mi pueblo. Los musulmanes creemos en un solo Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, y todo lo que ellos contienen. Creemos en las revelaciones anteriores y en sus libros sagrados. Creemos en los profetas y mensajeros. Creemos en Adán y Eva, Noé, Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, en José y los sueños de Faraón, en Moisés y los mandamientos de la ley. Creemos también en Jesús y en María. Creemos que Jesús es el Verbo encarnado de Dios, que nació inmaculado de una Virgen María también inmaculada, que fue creado de una manera diferente, sin padre y sin contacto carnal, por obra y gracia de Dios a través del Espíritu Santo. El arcángel Gabriel, que Jesús hacía milagros, curaba enfermos, resucitaba muertos, todo por el poder de Dios, Allah le había concedido, que trajo el Evangelio, palabra de Dios dicha a través de él, y que vendrá nuevamente a la tierra a derrotar al anticristo y traer paz, prosperidad y justicia. Creemos en los ángeles, los mundos visibles e invisibles, el día del juicio final, la resurrección de la carne, el perdón de los pecados, el valor de la fe y las buenas obras, la vida en el más allá, el premio y el castigo concedido con justicia a través de la balanza de lo bueno y lo malo que hemos hecho, y creemos en la revelación dada por Dios a nuestro profeta Muhammad a través del Corán, y creemos también en los dichos y tradiciones del profeta, los hadices y la sunna recopilados en los libros auxiliares, y amamos y tememos a Dios y nos sometemos íntegramente a su voluntad. Los musulmanes creemos que Dios es único y exaltado, más allá de cualquier comprensión especulativa. Definitivamente no tiene socios, compañeros, pares, antagonistas o vástagos. Un error muy común es sostener que Dios no puede perdonar directamente a sus criaturas. Al exagerar la carga y castigo del pecado y sostener que Dios no puede perdonar directamente a los humanos, la gente está menospreciando la omnipotencia y misericordia de Dios. Cuando se convencen de que no pueden acercarse directamente a Dios, se vuelcan a falsos dioses o ayudas como héroes, líderes políticos, salvadores, santos y ángeles, o le delegan a su líder religioso que interceda por ellos, el cual siempre le garantiza su éxito si pagan previamente el diezmo y luego una ofrenda generosa. A menudo vemos gente que adora, le reza o busca intercesión ante falsas deidades, a las cuales consideran un Dios. Dicen creer en un solo Dios supremo, pero a la vez buscan a otro solo para acercarse más a Dios. Algunas religiones creen falsamente que Dios es parte de su propia creación, y eso ha llevado a que la gente crea que puede adorar cualquier cosa creada para poder llegar al Creador. A las criaturas especiales se les puede venerar, pero la adoración solo puede ser para Allah. Dios único y la Trinidad. Dios es infinito, es el todo, y por consiguiente definirlo con género es hacerlo incompleto. De esa forma definir a Dios como el Padre, y más aún dibujarlo con figura de hombre, es un error conceptual que el Corán no comparte. El cristianismo, sin embargo, define al Creador como Dios Padre y hace al hombre creado a su imagen y semejanza. Hay tendencias en algunas iglesias en describir a Dios como Padre-Madre. Esto, que combina ambos géneros, también contiene un error conceptual. Dios no está sujeto a la generación. Dios es el todo, el infinito. Reconocemos en Cristo al Verbo encarnado de Dios, creado por Dios en una forma diferente, sin contacto de hombre. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Claro, en el vientre de María, una mujer permanentemente inmaculada, al igual que su Hijo Jesús. Y ahí está el papel de la mujer como transformadora. El infinito crea un ser a través de su palabra. Kun fayakun, sé, y así se hizo. De esa forma el verbo sé, kun, no es Dios. Dios es el todo, no un simple verbo, pero sí el verbo es de Dios y es con Dios. El verbo de Dios sé estuvo desde el principio con Dios, ya que la creación fue hecha pronunciándolo como todas las cosas que Dios desea crear. De esa forma Jesús es el Verbo encarnado de Dios, no su Hijo, ni mucho menos Dios. Dios para todas las religiones. Dios es omnipotente, todopoderoso, infinito, trascendente e ilimitado. No podemos conocer la naturaleza de Dios y por consiguiente tampoco podemos limitarla a la razón humana. Ahora bien, el Islam no está contra la razón ni contra el conocimiento.
Es deber de todo musulmán y musulmana culturizarse y educarse, buscar el saber, aunque sea hasta en la China. Son dichos islámicos del profeta Muhammad. Podemos profundizar en todo, incluso en la creación de Dios y sus criaturas, menos en Dios mismo. Dios puede hacer lo que le plazca. Al profeta le preguntaron si Dios puede introducir a nuestro planeta en el huevo de una gallina. El pensamiento romano, bizantino, contestaría que no, porque sería contrario a la razón. El profeta Muhammad contestó que sí, pero si lo hubiera querido Dios, así lo hubiera hecho. Desde una perspectiva islámica, no es correcto afirmar que actuar contra la razón está en contradicción con la naturaleza de Dios. Lo acertado es decir que actuar contra la razón es actuar contra los deseos de Dios. Monoteísmo. El concepto de monoteísmo, conocido como tauhid en árabe, es el concepto más importante en el Islam. El monoteísmo señala al primero de los 10 mandamientos y en el Islam todo se constituye en torno a la unicidad de Dios. El Islam llama a que la humanidad se aleje de adorar cualquier ser creado y convoca a adorar al único y verdadero Dios, al Creador. Ningún acto de adoración o devoción tiene significado o valor alguno si compromete el concepto de monoteísmo de alguna manera. Debido a su importancia, el concepto de monoteísmo, unidad y singularidad divina debe ser entendido plena y correctamente. Hay que creer que existe un solo Dios, uno y único. El ateísmo y la Trinidad son descartados tenazmente en el Islam. La devoción de todo acto de adoración al único Dios. Solo Dios debe ser adorado. Eso fue proclamado por todos los profetas y mensajeros que fueron enviados por Dios a lo largo de los siglos y es la creencia central y fundamental del Islam. El fin de la creación de la humanidad es adorar solo a Dios. El Corán rechaza al Dios limitado, con cuerpo humano, conforme y por lo tanto capaz de verlo, a la naturaleza de Dios limitada a la razón humana, al Dios engendrador y el Dios engendrado, un pensamiento bastante arcaico y limitado, limitado. La Tierra no es ya el centro del universo. La razón humana no puede ser así, la razón universal. Y muchos incrementan su soberbia al poner a Dios, el Creador, en forma humana, engendrando un hijo humano, único en todo el universo, el unigénito de Dios. Debemos recordar que Dios es el Creador del universo y no solo de la Tierra y que no somos únicos en el universo. Profeta de Dios. Es bueno aclarar que el concepto profeta de Dios en el Islam conlleva una connotación sublime. No es un simple adivino, ni tampoco un simple mortal. Actualmente muchos se hacen llamar profetas. De ahí la famosa frase bíblica, y al final de los tiempos solo vendrán falsos profetas. Profeta es un mensajero de Dios. Cuando da la verdad revelada, no es el profeta que habla, sino Dios el que habla a través de él. Por eso la palabra de Dios tiene que permanecer intacta. Hay de aquel que le cambie una yud, una tilde, un punto a la palabra de Dios, se dice en el Evangelio de Mateo. Jesús dijo, las palabras que yo enseño no son mías, sino del que me envió. La Torá de Moisés, los Salmos de David, el Evangelio de Jesucristo y el Corán de Muhammad, que la paz y bendiciones sean sobre todos ellos, son todas revelaciones de Dios y están para el musulmán en igual categoría. La única razón por la cual se utiliza más el Corán es porque se encuentra intacto y los otros libros originales solo se disponen de copias. Los principios de amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo por amor de Dios. Y no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti, o en sentido positivo, haz a otro lo que quieras que te hagan a ti. Hacer el bien y desechar el mal son principios coránicos continuamente repetidos. Hay un dicho del profeta Muhammad que la paz y las bendiciones sean sobre él donde manifiesta. Si mi comunidad se vuelve indiferente al hecho de ordenar lo bueno y prohibir lo malo, que sepa que se ha puesto en guerra contra Alá, el Altísimo. Hace 14 siglos el profeta del Islam Muhammad proclamó que todos los hombres y mujeres son iguales, como los dientes del peine del tejedor. No hay superioridad del blanco sobre el negro ni del árabe sobre el no árabe. Todos somos hermanos, diferentes en otras religiones, donde el racismo y el clasismo eran fundamentales. En el caso del conquistador, donde éste no solo explotaba al dominado, sino que lo obligaba a cambiar de religión o lo torturaba y lo asesinaba y le robaba. Ahora injustamente se quiere achacar al Islam lo que nunca hizo por aquellos que históricamente sí lo cometieron.
El caso de la conquista de América fue un ejemplo típico. Al final de la misma, de los 80 millones iniciales de pueblos originarios en América, tan solo quedaron 4 millones, todos a la fuerza convertidos. El Islam no obliga a nadie a convertirse. El Corán es claro al indicar que el que quiera creer, que crea, y el que no quiera creer, que no crea. Sura 18, aya 29. Muchas gracias.